Me llama la atención algo que sucedió ayer. Se entró en un receso el día anterior, justamente porque la Corte dice, nos declaramos en sesión permanente y les vamos a convocar tan pronto tengamos una decisión. Ayer, una vez termina la votación en la Asamblea Nacional sobre la designación de 2 magistradas que fueron rechazadas y que habían sido propuestas por el órgano ejecutivo, nos llaman de la Corte Suprema de Justicia. Terminada la votación en la Asamblea, nos llaman a la Corte Suprema y nos dicen que nos convocan para darnos a conocer el fallo. ¿Qué habíamos nosotros apelado dentro del caso denominado indultos contra Ricardo Martinelli? Habíamos apelado la negativa del magistrado de garantía, José Ayú Prado, que nos negó en primera instancia la alegación de prescripción de la acción penal del delito que se le acusa, que es abuso de autoridad en la expedición de los decretos de indulto al finalizar su mandato. Llegamos a la Corte Suprema a las 7 de la noche y no fue sino hasta pasadas las 9 de la noche que salieron los magistrados. La decisión fue 5-4, una decisión dividida del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y en la decisión mayoritaria los magistrados Jerónimo Mejía, Harry Díaz, Secundino Mendieta, Wilfredo Sáenz y Oiden Ortega, de esos 5, analicemos que 2 tienen su periodo concluido o vencido, pero por razón de que no existen magistrados ratificados, mantienen todavía la posición. Y ellos deciden declarar prescrito el delito o la pena de prisión del delito de abuso de autoridad, pero mantienen o niegan la prescripción en la pena de días multa que contempla ese artículo. Es decir, declararon prescrito el tipo penal que se está aplicando en forma parcial. Eso yo jamás lo había visto. El delito o está o no está prescrito. ¿Qué hicieron? Me dieron la razón en cuanto a declarar prescrito la pena de prisión de 1 a 2 años. Y me niegan la prescripción en cuanto al tema de la multa que contempla ese artículo. Esto entonces trajo como consecuencia que nosotros inmediatamente solicitáramos anoche mismo que se nos agende otra audiencia para pedir que se dé para que se nos permita pedir el levantamiento de la orden de arresto con fines de extradición que previamente había dictado la Corte Suprema en otra audiencia. ¿Por qué? Porque solamente procede la extradición cuando se trata de un delito que tiene pena de prisión superior a 1 año. Como en este caso solamente queda la pena de días multa, entonces quiere decir que se desvanece la orden de arresto con fines de extradición y ya pedimos la audiencia para eso. ¿Dónde vino un camarón judicial, un gol judicial, que se produjo casi a la medianoche? Fíjese que yo apelo es sobre el tema de la prescripción. Ese era el único tema a debatir, prescripción. Los magistrados entraron anoche a discernir sobre cuándo se da la imputación de un diputado y concluyen que el acto que admite a trámite una denuncia o una querella contra un diputado representa o equivale al acto de imputación. ¿Qué va a suceder ahora? Y esto, en mi concepto, va dirigido a los 71 diputados que componen la Asamblea Nacional, específicamente a los que son de oposición. Cuando se presenta una denuncia contra un diputado de la Asamblea Legislativa o una querella, donde la Corte admita a trámite esa denuncia o esa querella, como ya ellos dicen que eso es equivalente a la imputación, lo cual no es cierto. Eso va en contra de la Constitución, de la ley, de los tratados y convenios internacionales. Pero bueno, esa fue la decisión. Entonces va a suceder ahora que ellos, al admitir a trámite una denuncia o una querella contra un diputado, pueden inmediatamente aplicarle medidas cautelares restrictivas de la libertad personal.
Porque para usted imponer medidas cautelares en el sistema adversarial necesita haber imputado. Como ellos dicen que la admisión es equivalente a la imputación, pueden pasar inmediatamente, sin presencia del diputado, aplicarle medidas restrictivas de la libertad personal. Esto es muy grave porque entonces quiere decir que ser diputado en este país en un proceso penal es tener menos garantías que el resto de los ciudadanos. Eso es lo que va a suceder, que van a tener menos garantías que el resto de los ciudadanos. Ahora bien, nosotros una vez escuchamos esto, nos quedamos asombrados, porque nosotros no pedimos absolutamente o no apelamos nada que tuviera que ver con el tema de la imputación. Dentro de nuestros alegatos por el tema de la prescripción, dijimos que la Corte tenía una dualidad de posiciones. Un proceso llamado pinchazos, donde no imputó, y en este caso de indulto, en donde el magistrado Zamorano sí pedía la imputación. Entonces decíamos, estamos jugando el mismo partido, pero en dos reglas y dos canchas diferentes. Básicamente eso era lo que le decíamos a la Corte. Las magistradas, que me quito el sombrero, que dictaron unos salvamentos de voto, pero excepcionales, analizando los convenios, los tratados internacionales, la Constitución, la ley. Ángela Russo, magistrado Cecilio Sedalice, magistrada Asunción Alonso Mojica, magistrado Hernández León. Dictaron 4 salvamentos de votos que son dignos de lectura porque discreparon del resto de sus colegas en cuanto a que estaban cercenando las garantías fundamentales de las personas, que no era posible que se dijera que un acto de admisión a trámite de una denuncia o querella equivale a una imputación, cuando son dos situaciones procesales totalmente distintas, y que esto estaba dejando a los diputados en una indefensión absoluta. Entonces, yo creo que la situación es muy dramática. Para mi concepto, ese camarón que se metió judicial allí tiene que ver básicamente con la decisión que tomó ayer la Asamblea Legislativa. Porque eso no afecta a Ricardo Martinelli. A Ricardo Martinelli no va a afectar ese camarón judicial que se metió. A quienes va a afectar es a los diputados de oposición. Porque a los de gobierno obviamente nada les va a pasar. Pero a los de oposición sí. Señores, la Corte dijo anoche en un acto sobre el cual no se le había pedido un pronunciamiento, que ustedes de ahora en adelante, cuando se admita a trámite una denuncia o querella, se les puede inmediatamente imponer medidas cautelares restrictivas de la libertad personal. Entonces, eso no va dirigido contra Ricardo Martinelli, eso va dirigido contra los diputados en venganza de la decisión que tomaron ayer.